Al volver del baño en la gala de la empresa, vi a mi esposa salir con su jefe por la puerta trasera, así que me acerqué a ellos y solo pude decir, disculpen la interrupción, pero esta es nuestra despedida. Me di la vuelta y dejé atrás no solo la fiesta, sino lo que quedaba de nuestra boda. Y en ese momento, mientras las luces se encendían y sonaban los brindis, supe, todo había terminado. El amor que había construido durante años se cambió en cuestión de minutos por un impulso, un deseo, una fantasía que ella pensó que sería más emocionante que la realidad que compartíamos a diario. Creyó que estaba cambiando la estabilidad por la aventura, la comodidad por la adrenalina, la rutina por la libertad. Pero lo que encontró fue algo muy diferente de lo que imaginaba, y yo, bueno, descubrí que a veces perder a alguien es la única manera de reencontrarse a uno mismo. Los primeros días fueron vacíos. Todo parecía a cámara lenta. La cama seguía del mismo lado, los cubiertos en el mismo sitio, los recuerdos en los mismos rincones. Su aroma aún flotaba en la almohada, y cada objeto me recordaba que ya no era un esposo, solo un hombre traicionado que intentaba reorganizar los restos de lo que una vez fue amor. Y lo peor de todo, nadie más parecía notar lo que sentía. Mis amigos me decían que me fuera, que olvidara, que siguiera adelante. Pero, ¿cómo se olvida a alguien a quien has visto todos los días durante años? ¿Cómo se deshace el nudo que se formó entre dos cuerpos que compartían el mismo techo, la misma risa, los mismos planes? No era solo ella la que se había ido. Mi idea de un futuro también se había ido. La seguridad de ser elegido se había ido. El suelo se había ido. Y lo que más me dolió no fue que me hubiera engañado con otro, sino que me lo hubiera hecho con la persona que sabía que más me dolería. El jefe. El tipo del que ella sabía que desconfiaba. De quien decía que era demasiado bueno, algo carismático, nada relevante. El hombre que tenía todo lo que yo no, estatus, influencia, encanto superficial. Cayó en la trampa. O quizás sí. Quizá llevaba mucho tiempo enamorándose de él y me di cuenta demasiado tarde. Recuerdo su cara cuando los interrumpí. No era miedo. No era arrepentimiento. Era sorpresa. Como si no tuviera derecho a estar allí, como si fuera el intruso en la historia que ella ya había reescrito sin avisar. Regresé a casa esa noche sin decir palabra. Me senté en el borde de la cama y lloré como una niña. No grité, no rompí nada, no escribí. Solo lloré. Y esa misma mañana, borré todas las fotos, metí su ropa en una maleta y la dejé junto a la puerta. No por venganza, sino porque sabía que si la dejaba allí un día más, no saldría de ese agujero. Y en el fondo, por mucho que me doliera, sabía que no era yo quien perdía. Era ella. Pasó el tiempo, y ella, que al principio parecía tan segura de su decisión, empezó a arrepentirse. Los mensajes empezaron a llegar. Al principio, cortos, sin el valor de admitir el error. Hola, ¿cómo estás? Hoy pensé en ti. Luego vinieron las declaraciones más explícitas, las súplicas de perdón, los largos mensajes de audio a las 2 de la mañana. Y cada palabra suya parecía derribar un muro que ya había empezado a construir en mi interior. No era odio. Era indiferencia. No porque nunca la hubiera amado. Sino porque un día la amé tanto que, cuando terminó, todo se acabó. Dijo que se confundió, que creía buscar algo nuevo, pero pronto se dio cuenta de que no era lo que quería. Que él la ignoró después de esa noche, que nunca respondió, que se sintió descartada. Pero el problema nunca fue él. Fue ella. Porque ella fue quien eligió. Él simplemente hizo lo de siempre, la usó. ¿Y yo? Solo fui la consecuencia. Empecé de nuevo. Con alguien que me miró y vio algo que yo ya no podía ver. Que me eligió incluso cuando estaba rota. Que no preguntó qué había pasado, solo me tomó de la mano y me dijo, sigamos adelante. Me enseñó que el amor no se trata de intensidad, sino de constancia. Se trata de despertar junto a la misma persona y seguir queriendo continuar. Se trata de no tener que competir con el mundo para ser elegida. La traición me arrancó la piel, pero la nueva relación me dio aliento. Y fue en ese aliento que finalmente perdoné. Sin necesidad de que ella lo supiera, sin necesidad de que el mundo lo viera.
simplemente guardé el rencor en un sobre y lo arrojé al mar de mi propia paz. Hasta que un día, ella apareció ante mí. Con la mirada baja, la voz temblorosa, el corazón hecho pedazos. Dijo que lo sentía, que haría lo que fuera por recuperarlo, que ahora entendía todo lo que había perdido. Y tal vez esperaba un grito, una acusación, un puñetazo emocional. Pero solo dije, te perdono. De verdad. Pero ya no hay un nosotros. Lloró. Intentó razonar conmigo. Intentó recordarme las promesas, los momentos, la historia. Y yo recordé. Pero también recordé el dolor. Y ya no había espacio en mí para cargar con todo de nuevo. Ya no había un hogar para ella, donde ella misma decidió quemarse. Pero lo que no esperaba era que un día, en una visita rápida para dejarle algo a nuestro hijo, sí, tenemos un hijo, le hiciera la pregunta más simple y devastadora que jamás había oído. Ella estaba parada en la puerta, mirando hacia adentro, como si extrañara lo que una vez tuvo. Y él, con la cruel inocencia de los niños, preguntó, «Mami, ¿por qué hiciste llorar a papá ese día?» El silencio que siguió cortó el aire. Ella se quedó quieta. Me miró con lágrimas en los ojos, como buscando una salida, una excusa, una mentira lo suficientemente ligera para un niño. Pero no la encontró. Y yo tampoco dije nada. Porque esa pregunta no era mía. Era suya. Era de nuestro hijo. Y era todo lo que necesitaba oír para comprender lo que había hecho, y cuanto nunca se borraría de la memoria de quienes más le importaban. Ella se arrodilló, lloró, intentó abrazarlo, pero él se quedó quieto. No por ira. Sino por duda. Su madre había roto algo que él creía eterno. Y por mucho que se disculpara, había algo que no se retenía. Después de eso, desapareció durante semanas. Y cuando él regresó, era diferente. Ya no hablaba de reconciliación, ya no pedía explicaciones. Solo pedía estar presente. Quería reconstruir algo con su hijo, no conmigo. Y lo dejé. Porque entendí que, a veces, lo único que se puede salvar de un matrimonio roto son las piezas que logramos proteger con silencio y respeto. Hoy camino junto a alguien que no me exige pruebas, que no me compara con nadie, que comprende cuando necesito espacio y no se alarma por mis silencios. Y cada vez que miro hacia atrás, no es con resentimiento. Es con gratitud. Porque todo eso me ha traído hasta aquí. Pero lo más extraño es que, incluso después de todo, incluso después del perdón, de empezar de nuevo, de empezar una nueva vida, una pregunta todavía me persigue de vez en cuando. Una pregunta sin respuesta. Una pregunta que me quita el sueño incluso en las noches más tranquilas. Si hubiera regresado del baño 2 minutos después, ¿todo habría sido diferente? Bienvenidos al canal. Aquí, no romantizamos y nunca apoyamos ningún tipo de traición, todas las historias son ficticio, creado para mostrar, con profundidad y emoción, cómo la traición puede destruir vidas, familias y amores verdaderos. Prepárate para sumergirte en una narrativa intensa, llena de giros y verdades dolorosas. Presiona play. Respira hondo. Estás a punto de escuchar una historia impactante, el tipo que deja marca. Lucas siempre fue un hombre de pocas palabras pero de presencia firme. El tipo de persona que no necesitaba alzar la voz para ser respetado, ni hacer promesas para ser confiable. Era el equilibrio en el caos, el puerto seguro en medio de cualquier tormenta. Tenía una forma silenciosa de amar, la que se revela en pequeños gestos, la toalla doblada en el baño, el café en su punto, el abrigo dejado en el sofá en las noches frías esperando su llegada. Sara, en cambio, era pura intensidad. Hablaba con las manos, sentía con todo el cuerpo. Cuando reía, la atmósfera cambiaba, y cuando lloraba, daba la impresión de que todo el mundo necesitaba detenerse a escucharla. Era el tipo de mujer que iluminaba las habitaciones por las que entraba, pero exigía luz a cambio. No aceptaba vivir a la sombra de nadie, e incluso sin darse cuenta, esperaba ser el centro de atención de quienes amaba. Se conocieron una tarde cualquiera, de esas que jamás imaginas que te cambiarán la vida. Ella llegaba tarde a una reunión y se topó con él al salir del ascensor. Él le atrapó el bolso antes de que cayera al suelo y, sin prisa, se lo devolvió con una sonrisa contenida.
No hubo magia inmediata, pero algo persistió. Un rápido intercambio de miradas que, días después, resurgiría en un encuentro casual en la cafetería del edificio. Sara fue quien inició la conversación. Lucas, como siempre, medía cada palabra antes de hablar. Pero había algo en sus ojos que le resultó curioso, una especie de silencio cómodo, como si llevara el mundo entero dentro de sí sin armar jaleo. Y eso fue lo que la atrajo. A diferencia de todo lo que había conocido, Lucas era estabilidad. Era lo opuesto al caos emocional que solía encontrar en sus decisiones. Su relación evolucionó lentamente, respetando sus propios ritmos. A Lucas le gustaba planificar, tener el control. Sara prefería la espontaneidad, lo inesperado y la vida tal como venía. Al principio, estas diferencias parecían complementarias. Donde él era cauteloso, ella era audaz. Donde ella se extraviaba, él organizaba. Sus amigos decían que ambos se compensaban mutuamente, y quizá por eso nadie se sorprendió cuando, tras 3 años juntos, decidieron casarse. La ceremonia fue sencilla e íntima. Sara eligió un vestido ligero y sin pretensiones, y Lucas lució el mismo traje que había llevado a la boda de su hermano. Para ellos, lo más importante estaba allí, la presencia mutua, los votos sinceros, las miradas sinceras. Su vida en común comenzó en un apartamento pequeño pero con carácter. Sara decoraba cada rincón con piezas significativas, y Lucas se centraba en que todo funcionara a la perfección. Se repartían las tareas, a veces discutiendo sobre quién lavaba los platos o sacaba la basura, pero aprendieron, día tras día, a vivir con las imperfecciones del otro. En sus primeros años, su amor parecía intocable. Lucas la recogía del trabajo los días de lluvia, Sara le dejaba notas cariñosas escondidas entre sus libros. Había cariño, había dedicación. Pero con el tiempo, el mundo les pasó factura. Sara comenzó a crecer profesionalmente, ascendiendo a puestos de mayor responsabilidad. Era inteligente, persuasiva y una excelente comunicadora. Empezó a destacarse no solo por su desempeño, sino también por su firme presencia en las reuniones. Lucas, mientras tanto, permaneció en la misma empresa de siempre, en un puesto técnico estable pero estático. No le importaba, nunca lo había impulsado la ambición, pero sentía cada vez más que los mundos entre ellos se distanciaban. Sus horarios ya no coincidían, las cenas juntos se convirtieron en la excepción y sus conversaciones, antes largas e intensas, se redujeron a breves frases entre citas. Sara decía que era una fase, que todo se estabilizaría, pero en el fondo, ambos sabían que la distancia entre ellos ya no era solo física. Aún así, Lucas se mantuvo firme. Observaba sin juzgar, escuchaba sin interrumpir. Intentaba estar presente en los espacios que quedaban, en los pequeños momentos, en los detalles. Pero Sara empezaba a perderse en una vida que le exigía cada vez más. Necesitaba estar siempre atenta, siempre lista, siempre en control. Las exigencias de su puesto, las presiones externas, la necesidad de demostrar constantemente sus capacidades. Poco a poco, empezó a aislarse emocionalmente, sin siquiera darse cuenta. Y Lucas, que lo percibía todo sin decir mucho, empezó a guardar silencio aún más. Los domingos, antes reservados para maratones de películas y desayunos tranquilos, se convirtieron en días de videoconferencias o citas pospuestas. Sara siempre tenía prisa, siempre intentando recuperar el tiempo perdido. Y Lucas, inseguro de cómo luchar contra lo que no podía controlar, simplemente esperaba. No exigía, no suplicaba, no armaba un escándalo. Pero en su interior, algo ya empezaba a romperse. Aún así, seguía intentándolo. Le escribía a mediodía diciéndole que la quería. Preparaba la cena los viernes, cuando sabía que llegaría a casa agotada. Siempre estaba ahí. Incluso cuando ella no se daba cuenta. Incluso cuando ya no podía verlo. Era como si se hubieran convertido en compañeros de piso. Comían el mismo pan, dormían en la misma cama, pero ya no compartían los mismos sueños. Sara, aunque no lo decía en voz alta, empezaba a preguntarse si su amor seguía siendo suficiente. No por falta de cariño, sino por una inquietud interior que no podía nombrar. Quizás era el miedo al estancamiento. Quizás la duda de si aún era posible crecer junto a él.
Empezó a buscar respuestas en los lugares equivocados, en pensamientos que había evitado por lealtad, pero que afloraban cuando se apagaban las luces. Lucas, por su parte, percibía que era diferente, pero prefería no presionar. Pensaba que solo era estrés, que necesitaba tiempo. Y como siempre, le dio espacio. Aunque ese espacio se estaba enfriando. A pesar de todo, seguían intentando guardar las apariencias. Seguían saliendo a cenar juntos de vez en cuando, seguían apareciendo en eventos sociales como la pareja equilibrada. Pero cualquiera que se fijara bien vería que sus sonrisas eran más forzadas, que sus miradas ya no se cruzaban como antes. Había un abismo creciente entre ellos, pero ninguno quería ser el primero en mirar dentro. Fingir era más fácil. Fingir que seguían juntos, fingir que aún creían. Hasta que llegó la invitación a la gala de la empresa. Era una noche importante para Sara. Competía por el reconocimiento del proyecto que dirigía, y Lucas, como siempre, estaba allí para apoyarla. Lució su traje más sobrio, elogió su nuevo vestido y la acompañó sin rechistar. Durante la fiesta, intentó charlar, brindar y participar. Pero la notó distante. Saludó a todos con entusiasmo, pero para sí mismo, se reservaba sonrisas apresuradas. En un momento dado, fue al baño. Eso fue todo. Un momento de ausencia. Y cuando regresó, todo había cambiado. Pero ese no es el momento de contarlo todavía. Aún no es momento de saber qué vio ni qué pasó después. Porque antes de eso, necesitas comprender todo lo que se ha construido hasta ese momento. Todo lo dicho y lo no dicho. Cada silencio, cada decisión, cada distancia acumulada. Porque las grandes tragedias no empiezan con gritos ni portazos. Empiezan en el silencio. Empiezan cuando el amor empieza a hacerse invisible. Cuando alguien, incluso sin querer, empieza a sentirse solo en un abrazo. Y es en ese vacío, donde ya no existen las palabras, solo la presencia, que todo empieza a desmoronarse. Pero, ¿qué vio esa noche? ¿Qué hizo ella mientras él no estaba? ¿Y por qué, incluso después de todo, aún había perdón? La respuesta está cerca. Muy cerca. Cuando Sara abrió la puerta aquella mañana lluviosa, Lucas ya sabía que algo andaba mal. El sonido de sus pasos en el pasillo sonaba diferente, el ritmo de su respiración irregular, como si llevara un peso invisible en el pecho. Entró sin decir nada, dejó el bolso en el sillón y se quedó quieta, mirando al suelo. Él la observaba, sin saber si preguntar o esperar. Había algo en el aire, un silencio tenso y denso, cargado de cosas que nunca se habían dicho. Lucas sintió un escalofrío, como si presintiera que lo que vendría después lo cambiaría todo, de una vez por todas. Cuando por fin levantó la vista, tenía lágrimas atrapadas en las pestañas, y el temblor de su voz delataba lo que aún no podía decir. Respiró hondo, intentando encontrar las palabras, pero ninguna parecía suficiente. El tiempo pareció extenderse entre ellos, como si el mundo esperara el momento en que todo se desmoronara. Él dio un paso al frente y, en voz baja, preguntó qué pasaba. Sara dudó. Le tocó la cara con las yemas de los dedos, un gesto automático, como para preservar el recuerdo de su contacto antes de destruirlo. Entonces, con un profundo suspiro, confesó lo que había estado ocultando durante semanas. Habló de la fiesta, de la confusión, de la decisión precipitada. Cada palabra salió entrecortada, como si se cortara al pronunciarla. Lucas se quedó quieto, con el rostro inexpresivo, la mirada perdida en la distancia, intentando comprender cómo un solo instante podía borrar años enteros de amor y construcción. Dijo que no lo había planeado, que todo había sucedido de repente, que estaba confundida, vulnerable, cansada. Que lo nuevo no parecía más que una vía de escape. Sus palabras se atropellaban, una mezcla de arrepentimiento y desesperación. Él la dejó hablar en silencio. De vez en cuando, asentía, sin estar de acuerdo, pero sin reaccionar. Cuando finalmente se quedó en silencio, el sonido de la lluvia afuera parecía el único sonido. Fue entonces cuando respiró hondo y dijo, con una calma casi aterradora, que no necesitaba oír más. Lo que importa, dijo, es que ahora lo sé. Sara se acercó, intentó tocarle la mano, pero él retrocedió con un leve movimiento,
como quien esquiva el fuego. Empezó a llorar, diciendo que quería volver, que se arrepintió al instante, que comprendía el valor de todo lo que tenían. Lucas lo oyó, pero su mirada ya no era la misma. Había algo definitivo allí, una calma triste, la clase de paz que llega tras una guerra interna. No gritó, no se enojó. Simplemente preguntó por qué. ¿Por qué destruiste lo que teníamos?, dijo en voz baja. Ella respondió que no lo sabía, que quería sentir algo diferente, que se sentía invisible. Él simplemente repitió, con dolor contenido, te di todo lo que sabía dar. Y si eso no fuera suficiente, entonces nada más lo será. La confesión resonó en la habitación como una sentencia. Sara rompió a llorar, implorando perdón, pero él ya había superado la ira. Fue como si hubiera cruzado una línea invisible. Al cabo de un rato, se fue, dejando el aroma de su perfume en el aire y un vacío que parecía demasiado grande para él. Los días siguientes fueron largos y confusos. Lucas alternaba entre el entumecimiento y la lucidez, entre querer comprender y no querer pensar. Por la noche, miraba al techo e intentaba identificar el momento en que ella había empezado a alejarse. Descubrió que no había un momento exacto, sino una suma de pequeños descuidos, silencios acumulados, miradas desviadas. Fue como una grieta que se iba haciendo cada vez más grande, hasta que el cristal se hizo añicos por completo. Pasó el tiempo y, poco a poco, empezó a reconstruirse. Fue un proceso silencioso, casi invisible. Salió de casa a caminar sin rumbo, luego regresó al café al que solían ir, pero solo. El dueño lo saludó discretamente, quizá por respeto a la tristeza que parecía acompañarlo. Pero el mundo, con su indiferencia natural, seguía girando, y Lucas aprendió a girar con él. Hasta que un día, conoció a alguien. No lo buscaba, pero sucedió. Era una mujer sencilla y de voz suave que lo miraba como si viera más allá de las cicatrices. No hizo promesas, simplemente se quedó. Y se quedó. Mientras tanto, Sara se perdía en frustrados intentos por recuperar el control de su vida. Sus amigos se alejaban, los días parecían demasiado largos y el arrepentimiento le pesaba como una piedra en el pecho. Intentó acercarse de nuevo, pero él mantuvo la distancia con dulzura. Respondía a algunos mensajes, rechazaba a otros. Hasta que un día, ella lo llamó, diciendo que quería hablar en persona, que necesitaba verlo. Lucas dudó, pero aceptó. Se encontraron en un café discreto, y el reencuentro fue incómodo. Parecía más pequeña, abatida, con un brillo apagado en los ojos. Habló de todo lo que había pensado desde ese día, del vacío que sentía, de las noches de insomnio. Dijo que entendía el daño que había causado, que haría lo que fuera para reconstruir, incluso si él nunca regresaba. Lucas escuchó, con el mismo silencio sereno de antes. Cuando ella terminó, él respondió con una breve y triste sonrisa, diciendo que no quedaba nada por reconstruir, porque las ruinas ya se habían convertido en tierra nueva. Te he perdonado, dijo, pero el perdón no es una invitación a volver. Es un punto final. Sara lloró de nuevo, y él no intentó consolarla. Simplemente esperó a que se calmara. Y fue en ese momento que un niño de unos 6 años entró corriendo en el café y se arrojó a los brazos de Lucas. El niño, con la misma dulce mirada infantil, miró a su madre y sonrió, sin comprender la tensión. Sara se quedó paralizada. Lucas lo presentó, naturalmente, como su hijo, el mismo al que rara vez había visto desde su separación. El niño preguntó si podía ir al parque más tarde, y Lucas aceptó. Sara se inclinó para abrazarlo, intentando disimular el temblor de sus manos. El niño la rodeó con sus pequeños brazos, y por un instante creyó que el tiempo podía revertirse. Pero entonces, con la inocencia de quien no entiende las cicatrices de los adultos, preguntó, con voz clara, lo que nadie se había atrevido a decir en voz alta. «Mami, ¿por qué hiciste llorar a papá ese día?» El aire se partió. El sonido del café desapareció. Sara se quedó quieta, como si el mundo se hubiera detenido a su alrededor. Lucas bajó la mirada, sin decir nada. El niño, confundido, esperó una respuesta que nunca llegó. Ella intentó sonreír, pero su expresión se disolvió en lágrimas. Tocó el rostro de su hijo y susurró algo inaudible, intentando contener las lágrimas.
El pequeño insistió, con la pura curiosidad de quien quiere entender lo que ocultan los adultos. ¿Fuiste tú, mami? ¿Fuiste tú quien lo hizo llorar? Se derrumbó. Las lágrimas brotaban sin control, cada una con un poco de la culpa que había intentado ocultar durante tanto tiempo. Lucas se quedó allí, observando, con el corazón apesadumbrado, pero sin rencor. La escena era demasiado dolorosa incluso para él. Sara se arrodilló ante su hijo, diciéndole que había cometido un error, que había lastimado a papá, pero que lo amaba, y que a veces la gente hace cosas malas sin querer. El niño inocente simplemente la abrazó, sin comprender del todo, pero con el amor puro que solo un niño puede tener. Lucas respiró hondo y puso la mano sobre el hombro de su exesposa. Le dijo que todo estaba bien, que lo importante era que su hijo comprendiera que los errores no borran el amor, sino que cambian el rumbo. Sara levantó la vista y vio, por primera vez, que él realmente había seguido adelante. Ya no había dolor, ni ira, ni esperanza. Solo paz. La paz que había cambiado por una ilusión fugaz. Al levantarse, vio su reflejo en el espejo del café, él, sereno, con su hijo entre ellos, y ella, destrozada, intentando recomponerse. En ese momento, comprendió el verdadero castigo, no era el perdón ni la separación. Era saber que, por decisión propia, se había convertido en un triste recuerdo en la vida de quien más amaba. Lucas salió de la mano de su hijo, mientras ella los veía alejarse, sintiendo un vacío cada vez mayor. Y en los ojos del niño, antes de que desaparecieran por la esquina, vio la respuesta silenciosa que siempre había temido, no la culpaba, pero tampoco la entendía. Se quedó allí de pie durante largos minutos, con el corazón dolorido, intentando comprender exactamente dónde empezó a perderlo todo. Pero quizás la pérdida comenzó el día que dejó de ver a quien la amaba de verdad. Y esa, ella sabía, era una herida que jamás sanaría. En los meses que siguieron a esa última conversación, todo cambió para siempre. Sara empezó a vivir con una ausencia incesante. No era solo la ausencia física de Lucas, ni la distancia de su hijo, que ahora se sentía más cómodo con su padre que con ella. Era el vacío interior, el eco de las decisiones que había tomado, las noches silenciosas en las que nadie le preguntaba qué tal le había ido el día ni la arropaba con el edredón al quedarse dormida en el sofá. El tiempo ya no llenaba nada. Intentaba ocupar su mente con el trabajo, con los cursos, con el gimnasio. Él intentaba viajar, conocer gente nueva, sonreír en las fotos para verse bien. Pero su alma estaba cansada de fingir. E incluso rodeada de gente, nunca se había sentido tan sola. Pasaba horas mirando viejos álbumes de fotos en su teléfono, reviendo vídeos de su hijo cuando aún era pequeño, de días familiares normales, y preguntándose cómo todo se había perdido tan rápido, cómo había dejado escapar el amor entre sus dedos sin darse cuenta. Ya no podía entrar en ciertos lugares de la ciudad sin que la asombrara su recuerdo, el banco del parque donde solían hablar del futuro, la panadería a la que insistía en ir los domingos solo para comprar su pan favorito, el semáforo donde siempre se burlaba de la prisa de la gente. Todo estaba allí. Pero él ya no estaba. Lucas, por su parte, nunca miró atrás. Su nueva relación floreció lenta, pausadamente, sin presiones. Era una relación cimentada en la paz, el respeto mutuo y el simple deseo de estar cerca. La mujer que ahora estaba a su lado no le exigía nada, lo elegía cada día sin pedirle pruebas. No lo comparaba con nadie, no esperaba que fuera el más romántico ni el más atrevido, sino que lo aceptaba por completo. Y Lucas, después de tanto tiempo sintiéndose invisible en su propia casa, por fin se sintió visto. No por lo que hacía, sino por quién era. Su hijo, cada vez más cerca de él, tenía un nuevo brillo en los ojos. Los paseos de los sábados por el parque se convirtieron en rutina, y los silencios entre ellos ahora eran ligeros, llenos de significados que no necesitaban ser pronunciados. Sara intentó acercarse a su hijo varias veces, y él, con la inocencia de quien aún ama incondicionalmente, no la rechazó, pero tampoco se abrió tanto como antes. Se dio cuenta de que había una barrera allí, construida no por venganza, sino por una verdad que percibió en la mirada de su padre. Lucas nunca lo enojó, nunca habló mal de ella, nunca usó a su hijo como escudo. Pero el niño se dio cuenta, por sí solo, de quien se había quedado atrás. Y cuando un niño se da cuenta solo, el vínculo se rompe a un nivel mucho más profundo.
Sara insistió, intentó demostrar que estaba presente, hizo promesas, pero sus palabras llegaron demasiado tarde. Fue como intentar encender una vela bajo la lluvia. Un día, mientras revisaba cajas viejas en su armario, Sara encontró una carta que Lucas le había escrito años atrás. Era una carta de cumpleaños que nunca había abierto. Decía cosas sencillas, pero llenas de sentimiento. Hablaba de lo feliz que se sentía de tenerla a su lado, de los planes que aún tenía para ellos, de lo mucho que ella aún lo cautivaba incluso en los días en que estaba de mal humor o distante. Esa carta, olvidada entre papeles, fue como una puñalada tardía por la espalda. Porque allí, con palabras tranquilas y sinceras, estaba el hombre que una vez tuvo, pero que dejó escapar por vanidad, prisa y distracción. El dolor era tan grande que se sentó en el suelo del armario y lloró como una adolescente que hubiera perdido a su primer amor. Porque, de hecho, había perdido al amor de su vida. Mientras tanto, Lucas recibió una oferta para mudarse a otra ciudad con su nueva pareja. Era una oportunidad profesional para ella, y para él, un nuevo comienzo. Lo pensaron mucho, conversaron e incluyeron a su hijo en la decisión. El niño, entusiasmado con la mudanza, preguntó cómo sería la nueva casa, si habría un parque cerca y si podría hacer nuevos amigos. Lucas vio en los ojos de su hijo la libertad que siempre había deseado ofrecer, un ambiente tranquilo y sin tensiones donde el amor no se viera empañado por viejas heridas. En la última semana antes de la mudanza, Sara pidió una última conversación. Se encontraron en el mismo banco donde se habían sentado tantas veces, cuando el amor aún era fácil. Ella estaba visiblemente más delgada, con ojeras, y sus ojos hinchados delataban noches de insomnio. Dijo que no quería detener la mudanza, que lo entendía todo. Pero necesitaba decir, una última vez, lo que llevaba en el corazón. Habló de su arrepentimiento con voz entrecortada, disculpándose por todo lo que había destruido, por no haber buscado, por creer que podía encontrar afuera lo que ya tenía dentro. Dijo que admiraba al hombre en el que se había convertido, incluso sin ella. Que el amor que una vez tuvieron era real, y que si alguna vez lo dudaba, ya no lo dudaría. Lucas escuchó, como siempre, con respeto. Pero sus ojos ya no temblaban con sus palabras. Cuando terminó, simplemente le dijo que también le deseaba paz. Que esperaba que el arrepentimiento no se convirtiera en una prisión, sino en una experiencia de aprendizaje. Y que, sobre todo, esperaba que algún día volviera a perdonarse. Se levantó con calma, le dio un suave apretón en el hombro y regresó. Sara permaneció allí sentada, mirando al vacío que la rodeaba, sintiendo por primera vez el verdadero peso de la consecuencia. No era la pérdida de su hombre, ni de su hijo, ni de su estabilidad. ¿Era la pérdida de sí misma? En su nuevo hogar, Lucas comenzó a reconstruir su vida con una calma que nunca antes había experimentado. Las mañanas eran tranquilas y llenas de presencia. Poco a poco, retomó viejas aficiones, hizo amigos y descubrió nuevas versiones de sí mismo. Su relación era ligera, madura, sin los intensos altibajos del pasado. Su hijo floreció, más curioso, más comunicativo, más seguro. Y las noches que lo acostaba, Lucas dedicaba unos minutos a observar su plácido sueño y sentía que, a pesar de todo, había hecho lo correcto. No se había revolcado en el dolor, no se había aferrado al pasado, no había devuelto con odio lo que había recibido con traición. Simplemente, seguía adelante. Sara, sola en un apartamento ahora demasiado grande para una sola persona, se enfrentaba a diario a la reflexión sobre sus decisiones. Intentó nuevas relaciones, pero ninguna encajaba. Porque todos parecían pálidos en el recuerdo de alguien que la amó, incluso en los días en que ella olvidaba cómo amar. Cargó con dignidad su culpa, sin intentar reescribir la historia para parecer una víctima. Sabía que había cometido un error, sabía que había perdido y sabía que algunos errores no se pueden arreglar. Al final, su historia no terminó con gritos, ni con reconciliación, ni con finales poéticos. Terminó como suelen terminar las historias verdaderamente dolorosas, con silencio, con distancia, con aceptación. Y para quienes no lo vieron, podría parecer una ruptura más. Pero para quienes la vivieron, fue una vida entera dividida en dos partes, antes y después de un instante. Si has llegado hasta aquí, comenta, ¿crees que merecía una segunda oportunidad, o acaso algunas decisiones son realmente irreversibles? Suscríbete al canal para ver más historias como esta.
Tu presencia aquí es muy importante para nosotros. Y recuerda, la traición destruye hogares, rompe una confianza que quizá nunca se reconstruya, hiere a los niños, erosiona el amor verdadero y cambia vidas para siempre. Este canal no admite ningún tipo de traición. Estamos aquí para mostrar, a través de historias ficticias pero profundamente reales, cómo las decisiones irreflexivas pueden dejar cicatrices eternas. Nos vemos en la próxima historia. Y hasta entonces, que el amor que cultives sea siempre el amor que elijas, incluso en los días difíciles.